Es un signo de posesión pública, pacífica e ininterrumpida. Al cabo de 30 años, en estas condiciones, prescribe cualquier derecho de estos propietarios sobre el camino. En cualquier caso, la administración activa su posesión efectiva. Esto sería en caso de buscar 3 patas al banco, pero que es posible que suceda. De cualquier manera, lo que sí quiero que quede claro es que en ningún caso por pasar por un camino o por un mismo sitio durante 30 años se crea un camino público, ni tampoco se destruye el camino público porque se deje de pasar por él. El camino sigue estando ahí mientras no se siga un procedimiento que veremos. ¿Cómo se crea una vía pecuaria? Para crearla hay que aprobar el deslinde y en esto la comunidad autónoma es la titular. Para el deslinde hay que seguir un procedimiento administrativo que fija la ley de vías pecuarias, donde también hay una parte de exposición pública, presentación de alegaciones, etc. Una vez se ha aprobado el deslinde, la vía ha quedado creada. Actualmente no se crean vías pecuarias, lo que se hace es deslindar las ya existentes para confirmar su existencia, no para crearlas. ¿Cómo se crea una vía de servicios? Es un acuerdo del ayuntamiento con el titular. ¿Cómo se destruye un camino? Por suerte, hay que decir que el mismo desinterés de los ayuntamientos por la red tradicional de caminos no aptos para la circulación motorizada, y el mismo desconocimiento de este sistema viario, es su vacuna contra su destrucción. No se destruye porque nadie se toma la molestia de desclasificarlos. Para que deje de ser un camino hay 2 procedimientos. 1. Si el camino hace 25 años o más que no se utiliza, que primero hay que demostrarlo, hay que hacer un expediente de desclasificación explicando por qué ese camino tiene que dejar de serlo, justificando la actuación. Tiene que haber un acuerdo del pleno en el ayuntamiento con mayoría simple. 2. En el caso de que el camino todavía esté en uso o que haga menos de 25 años que ha dejado de utilizarse, es algo más complicado ya que hay que presentar un expediente en el pleno y el acuerdo tiene que adoptarse por mayoría absoluta. No es fácil, por lo tanto, que esto ocurra con respecto a este último caso y en experiencias que se han dado, de llegar a los tribunales por este motivo. Hay que decir que los tribunales miran con mucho recelo el hecho de desprenderse de un bien público. Manual de Senderos de la FDMSCYL. En el caso de una vía pecuaria, la desafectación también debe justificarse y tiene que hacerlo la comunidad autónoma, aunque la ley no especifica cómo. Para justificar que una vía pecuaria deja de serlo hay que demostrar que no es adecuada, no solo para el tránsito ganadero, sino que tampoco para los usos complementarios que prevé la ley. Esto es muy importante ya que estos usos son paseo, práctica del senderismo, cabalgada y otras formas de desplazamientos deportivos sobre vehículos no motorizados. La vía de servicio pública o privada, lo mismo que se crea, puede desaparecer un acuerdo del titular que simplemente cambia la categoría o la reglamentación de esa vía. Con la servidumbre de paso ocurre exactamente lo mismo. La titularidad de los caminos por parte de las administraciones municipales no solo conlleva derechos, sino que también obligaciones. La Ley de Bases de Régimen Local obliga a las entidades municipales al mantenimiento de su patrimonio público. En realidad, los ayuntamientos son los responsables y además están obligados por ley a mantener los caminos, cosa que actualmente, salvo en los caminos para vehículos motorizados, no se lleva a cabo. No los mantienen por falta de interés para el uso social de estos caminos y, evidentemente, también por el coste económico que conlleva. Actualmente hay muchos ayuntamientos con muy poca densidad de habitantes, sobre todo en las comarcas de montaña, y que tienen una gran infraestructura de caminos, y evidentemente estos ayuntamientos no los pueden mantener, por lo que habría que estudiar fórmulas alternativas. Pero no está de más recordar que, en realidad, sería obligación de los ayuntamientos mantener en buen estado esos caminos y aparte de que pueden potenciarlos para la práctica del senderismo, desempeñan otras funciones vitales dentro del medio rural como son, accesos a masas forestales, de cultivo, de pasto, por lo que tiene hoy todavía una función agropecuaria importante. También es interesante desde el punto de vista de gestión del territorio, en caso de incendios por ejemplo, tienen una función social, no solo para el senderismo, sino también para la caza, la recogida de setas, actividades ecuestres, etc. Además, la ley obliga a que los ayuntamientos tengan un inventario de caminos, cosa que tampoco tienen y no conocen qué caminos tienen. Hay que separar lo que sería la red de carreteras de lo que es la red de caminos tradicionales.
Sería interesante que las federaciones y las asociaciones que se mueven en el campo del senderismo empezaran a presionar en este sentido. También sería Manual de Senderos de la FDMSCYL. Interesante que hubiera una ley de caminos. Complementariamente también debería existir una ley de senderismo. Hay otras normas forales que inciden en los caminos, pero solo en Cataluña. Por un lado, la Ley de Espacios Naturales, que define la figura de la Reserva Natural Integral y es la única figura territorial que tienen que hace una referencia científica a la restricción del derecho de paso, es decir, que en una reserva natural el derecho de paso está restringido y, en principio, el público en general no puede acceder a una área de reserva integral, por tratarse de áreas ecológicamente sensibles. Por otro lado, en Cataluña desde el año 92 hay un decreto por el cual se regulan las actividades deportivas y otras que puedan afectar a la fauna salvaje. Este decreto faculta a los titulares de los espacios naturales protegidos a juzgar las actividades deportivas que puedan afectar a la fauna salvaje, como el montañismo, el senderismo o la bicicleta de montaña, y pueden restringir o prohibir la práctica de las mismas. La ley de vías pecuarias también dice que cuando éstas recorren un espacio natural protegido es función de los titulares de estos regular el uso de la vía pecuaria. También en Cataluña tienen el Plan Especial de Interés Natural que prohíbe, entre otras cosas, el tráfico motorizado campo a través, el que se desarrolla fuera de los caminos aptos para la circulación motorizada, por lo que es ilegal la circulación de motos y coches por un camino medieval, o similares. También cuentan con dos normas interesantes que son el Plan Gestor de Uso y Gestión del Parque Nacional de Aigües-Tortes, que es interesante porque es un texto legal, un plan especial que regula de una forma muy estricta la accesibilidad al parque. Hay una serie de zonas donde se admiten usos distintos y dispares. Es uno de los pocos ejemplos que se tienen en España de ordenación detallada de la práctica de actividades como el senderismo. Es aquí donde se tiene, que él conozca, el único texto legal que establece una clasificación de senderos incluyendo una tipificación topológica de anchuras de los caminos. Este texto da unas anchuras legales para los senderos del parque. Hay otro plan interesante que es el de la zona volcánica de la Garrocha, otro parque natural, donde también se regula muy exhaustivamente la red de caminos y, en realidad es la única zona de Cataluña y, probablemente una de las pocas de España, donde existe una normativa que regula la construcción de caminos. Al no existir una ley de caminos tampoco existe una normativa que diga cómo tienen que ser los caminos desde un punto de vista constructivo, como la hay en la de carreteras. Por último, comenta una ley muy conocida por los catalanes, de nombre y de debate, que es la Ley de Regulación del Acceso al Medio Natural, que para él es una Manual de Senderos de la FDMSCYL. Manual de Senderos de la FDMSCYL. Ley absolutamente deficiente porque regula justamente la circulación por un viario que no está regulado. Regula la circulación por los caminos cuando estos no lo están. La explicación que ha estado dando hasta ahora es a través de la legislación aplicable a los caminos, pero nunca legislación de caminos. Esto supone una contradicción y lo peor es que en la ley, el criterio básico y que ha sido tan debatido, es el que prohíbe la circulación de vehículos motorizados por los caminos de anchura inferior a 4 metros. Esto le parece un absurdo porque eso lo que comportará es que los caminos se hagan de más de 4 metros para que siempre se pueda pasar por ellos. Además, parece que supedita el impacto ambiental a la anchura de los 4 metros, lo que le parece absolutamente arbitrario, ya que hay caminos de menos de esta medida por los que se podría circular produciendo un impacto ambiental muy bajo, y habrá caminos de más de 4 metros donde el uso por vehículos motorizados puede tener un impacto totalmente negativo. Es una ley que le parece prácticamente inaplicable y que no cree que vaya a tener mucha vida. Conclusiones. Dentro de esta ponencia se abarca toda la problemática legal jurídica de los caminos, haciendo hincapié en que el vial que más interesa para la práctica del senderismo, es el que se encuentra más desprotegido. En general hay un enorme vacío legal en todo lo que se refiere al patrimonio viario, es decir, no existe una legislación específica en torno a los caminos a su gestión. El sendero es el camino más marginal, aquel que no le interesa a los ayuntamientos. La propia administración no tiene clara la categorización de la red de caminos. En general se distinguen varios tipos de viales que discurren por terreno público, que pertenece al Estado, aunque la administración esté facultada para restringir y regular el paso por estas vías. Pero estos son bienes de dominio público, y como tales, son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no tributan.
La Ley de Bases de Régimen Local obliga a las entidades municipales a realizar el inventariado y mantenimiento de su patrimonio público, donde entran estos caminos, pero por desinterés y falta de medios económicos no se lleva a cabo. Caminos de uso público. Camino vecinal, son aquellos que sirven para comunicar núcleos habitados entre sí. En casi todos los casos sirven para la circulación motorizada y casi todos están actualmente asfaltados. Técnicamente no se distinguen de las carreteras, salvo por la titularidad, pues estos caminos vecinales son de titularidad municipal. Camino rural, son también de titularidad municipal, pero su fin es agropecuario, comunica el pueblo con explotaciones agrarias, etc. Pista forestal, en muchos casos es difícil distinguirías de un camino rural, aunque debería ser de titularidad municipal, en muchos casos fueron construidas por la Administración Forestal, ICONA, y siguen perteneciendo a esta. Vías pecuarias, su titularidad es autonómica, aunque en muchos casos se solapan con caminos vecinales o rurales y es difícil discernir entonces de quién es la titularidad. Camino público tradicional, son de herencia medieval y constituyen una red muy extensa. Debido a la falta de interés de los ayuntamientos por ellos, no existen inventarios por lo que, en muchos casos, se desconoce su trazado y extensión. Estos son los más interesantes desde el punto de vista turístico, senderista. Vías de servicio, puede ser tanto pública como privada, de modo que se restringe su uso a aquellas personas facultadas para realizar la labor para la que se concibe dicha vía. Caminos de uso privado. Discurren por terreno privado, de un particular. Son vías arbitrarias que son susceptibles de ser alteradas en cualquier momento. Pueden disponer, en casos concretos, de una servidumbre de paso que, en todo caso, no será pública, sino restringida a aquel particular que necesite atravesar este terreno público para acceder a sus propiedades. Para que una servidumbre de paso sea pública tiene que establecerse por ley y existen tres casos. La Ley de Aguas, que concibe una franja de 5 metros en las márgenes fluviales pero solo para vigilancia del cauce, pesca fluvial y salvamento, no para senderismo. La Ley de Costas, establece una franja de servidumbre pública de 6, máximo 20 metros en caso de ser una zona peligrosa, contigua al dominio público marítimo terrestre. La Ley de Carreteras, contempla una franja de 8 metros en las carreteras preferentes y de 3 metros en las no preferentes, por la que puede desplazarse el transeúnte, ciclista o jinete. Manual de Senderos de la FDMSCYL. Manual de Senderos de la FDMSCYL. Para discernir si un camino es público o privado hay que atenerse a los títulos de propiedad o bien hay que presentar documentos, datos, testimonios que lo atestiguen. Creación de un camino. Aprobación definitiva de planes de urbanismo. Expropiación del terreno por parte de la administración. Cesión libre del terreno por parte de los particulares. Usucapión, sistema de origen medieval mediante el cual una persona, ayuntamiento, adquiere una propiedad, en este caso camino, si ha habido una posesión pública, ininterrumpida y pacífica durante 30 años o más. Creación de una vía pecuaria. Aprobando el deslinde siguiendo un procedimiento administrativo. Creación de una vía de servicios. Mediante acuerdo del ayuntamiento con el titular. Creación de una servidumbre de paso. Por ley y justificando razones de utilidad pública o privada. Destrucción de caminos. Si hace 25 años o más que no se utiliza y por medio de un expediente de desclasificación, justificando la actuación, debe haber un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento con mayoría simple. Si hace menos de 25 años que no se utiliza se debe de presentar el expediente y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento debe ser por mayoría absoluta. Destrucción de una vía pecuaria. Si es una vía pecuaria la desafectación debe hacerlo la comunidad autónoma. Hay que demostrar que no es adecuado para el tránsito de ganado ni de las actividades alternativas que se describen en la Ley de Vías Pecuarias. Destrucción de una vía de servicio. Por acuerdo del titular que cambia la categoría o la reglamentación. Destrucción de una servidumbre de paso. Igual que el anterior. Dentro de las normas forales que inciden en los caminos se encuentra en Cataluña, la Ley de Espacios Naturales que fija la figura de reserva natural integral que restringe el uso de paso.
También hay una ley que regula las actividades deportivas que puedan afectar a la fauna salvaje. Igualmente se encuentra el Plan de Espacios de Interés Natural y el Plan Gestor de Uso y Gestión del Parque Nacional de Aigües, Tortes y Estany de Santa Mauricia y el de la Zona Volcánica de la Garrocha. Otra ley es controvertida, la Ley de Regulación de Accesos al Medio Natural. Manual de Senderos de la FDMSCYL. Tabla 1. Categorización y legislación de la red viaria. Categoría Titularidad Gestión Marco Legal Específico Estado Cataluña. Carreteras, 1. Estatal. Autonómica, provincial, estatal. Autonómica, provincial Ley 25-1988, de carreteras y 7-1993, de carreteres, 2. SPIC, subclase igual a FS 42, camino vecinal, subclase igual a FS 42, municipal, D, SPIC. M, S, U, C, N, E, IC, N, I, T, PR, A, L, LISAD, barra oblicua. Entidad municipal L1. E9. Y. 11. D. E. 3. Caminos vecinales de 29, 6 LM. LE. I. D. 9. N. 1. AT. 9. U. 9R. 5. AL de regulació de l'accés al SPIC. Subclase igual a FS 42, camino rural, subclase igual a FS 42, municipal, D, SPIC. M, S, U, C, N, E, IC, N, I, T, PR, A, L, LISAD, barra oblicua. Entidad municipal L1. E9. Y. 11. D. E. 3. Caminos vecinales de 29, 6 LM. LE. I. D. 9. N. 1. AT. 9. U. 9R. 5. AL de regulació de l'accés al pista forestal. Municipal, autonómica, ICONA. Municipal entidad municipal descentralizada. Ley de Caminos Vecinales de 29, 6, 1911, 3. Llei 9, 1995 de regulació de l'accés al medi natural. SPIC. Subclase igual a FS 42, vía pecuaria, autonómica, Ley 3, 1995, de vías pecuarias LM, SPIC. LE. I. D. 9. N. 1. AT. 9. U. 9R. 5. AL de regulació de l'accés al camino de herradura y sendero. Municipal entidad municipal descentralizada. Llei 9, 1995 de regulació de l'accés al medi natural. Vía de servicio. Estatal. Autonómica, provincial, municipal, ICONA, privada, estatal. Autonómica. Provincial. Municipal entidad municipal descentralizada. ICONA. Privada. Ley 25-1988, de carreteras Llei 7-1993, de carreteres Llei 9-1995 de regulació de l'accés al medi natural. Servidumbre, privada, Código Civil Llei 7-1993, de les servituds. De paso, pública Ley 25-1988, de carreteras, 4, Llei 7-1993, de carreteres, 4-1, la zona de dominio público comprende, en las vías preferentes, una franja de 8 metros de anchura y en las carreteras convencionales de 3 metros por las que puede desplazarse el transeúnte, ciclista o jinete. 2. La disposición final segunda de la ley dice que la red de caminos rurales se regula por la normativa específica que será dictada por la Generalidad de Cataluña. Esta normativa existe por ahora. 3. La obsolencia de esta ley impide su ampliación en ningún caso.
4. Esta ley establece la posibilidad de ampliar la franja de dominio público de las carreteras con el fin de incluir una o dos vías de servicio para peatones, bicicletas, ciclomotores, y también la de autorizar el uso de la zona de servidumbre de autopistas y vías preferentes, 25 metros de anchura, y resto de carreteras, 8 metros de anchura, por motivos de interés general, siempre y cuando se indemnicen los perjuicios así causados. Tabla 2. Legislaciones sectoriales aplicables a la red de caminos. Norma legal aplicable. Otras normas aplicables. Categoría Estado Cataluña. En Cataluña. Camino vecinal. Ley de bases de régimen local. Ley de suelo. 1. Código civil. Ley 81987, municipal y de régimen local. 2. Decreto legislativo 1-1990-3. Código civil. Ley 12-1985, de espais naturals. Camino rural. Ley de bases de régimen local, ley de suelo, 1. Código civil. Ley 8-1987, municipal y de régimen local, 2. Decreto legislativo 1-1990-3. Código civil. Decret 148.992, pel quales regulen les activitats que poden afectar la fauna salvatge. Pista forestal. Ley de bases de régimen local, ley de suelo, 1. Código civil. Ley 8-1987, municipal y de régimen local, 2. Decreto legislativo 1-1990-3. Código Civil, Decret 328.992, pel cual se aprueba el Pla de Espais de Interés Natural. Vías pecuarias, 4, Código Civil, Camino de herradura y sendero. Ley de bases de régimen local, ley de suelo, 1. Código Civil. Ley 8-1987, municipal y de régimen local, 2, Decreto legislativo 1-1990-3. Código Civil. Decreto 82-1993, pel cual se aprueba el PRUC del Parque Nacional d'Aigües, Tortes y Estanay de Santa Maurici. Vía de servicio, pública o privada. Código Civil, Ley 8-1987, municipal y de régimen local, 2, Decreto legislativo 1-1990-3. Ley 13-1990, de les servituds. Código Civil. Decreto 82-1994, pel cual se aprueba el Pla Especial de la Zona Volcánica de la Garrocha. Servidumbre Pública, Ley 29-1985, de Aguas y Reglamento, 5, Ley 29-1985, de Aguas y Reglamento, 5, Ley 22-1998, de Costas, 6, Ley 22-1998, de Costas, 6. 1. Real Decreto Legislativo 1-1992, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana. 2. Y el correspondiente reglamento. 3. Pel cual se aprueba la refosa de textos legals vigents a Catalunya en materia urbanística. 4. La Ley de Vías Pecuarias establece que el uso de las mismas en el interior de espacios naturales protegidos será regulado por sus entes gestores. 5. El reglamento de la ley establece una servidumbre en una franja de 5 metros de anchura en las márgenes fluviales de paso para el servicio de vigilancia del cauce, pesca fluvial y salvamento. 6. Esta ley establece una franja de servidumbre pública de paso de 6 metros de anchura, máximo de 20 metros en lugares de tránsito difícil o peligroso, contiguo al dominio público marítimo, terrestre. Manual de Senderos de la FDMSCYL. Normas y criterios para realizar los proyectos. Trazado del recorrido. Tratar de recuperar las antiguas vías de comunicación aunque en la actualidad se encuentren en desuso o cerradas. Evitar en lo posible los tramos de asfalto y o cemento. Máximo permitido 5% del recorrido total si no existe otra alternativa. Para pistas forestales, máximo el 50% del recorrido a excepción de caminos antiguos y vías pecuarias. Evitar en lo posible la ascensión a cimas de montaña. Evitar zonas peligrosas o de riesgos. Evitar el paso por zonas frágiles, nidificación de aves, cría de otros animales a los que pueda influir la presencia de personas, zonas donde existan especies animales o vegetales en riesgo de desaparición o alteración, pedreras, etc.
Procurar que vaya dirigido a la población en general, por lo que deben evitarse los grandes desniveles, pasos delicados, grandes distancias entre puntos habitados, etc. Interés del recorrido. Que no se ciña exclusivamente al aspecto deportivo, solo para andar. Tienen que existir otros puntos de interés tales como un camino viejo, con historia, etc. Aspectos artísticos, arqueológicos, etnográficos, naturales, etc. Posibilidad de contactar con las gentes del lugar. Apoyo al desarrollo sostenible de la zona. Coordinación de iniciativas. Hay que evitar al máximo presentar proyectos particulares en aquellos casos en los que se pueda saber o intuir que en un futuro próximo pueda darse un proyecto más amplio en la misma zona. En el caso de llevarse adelante la idea, tener en cuenta futuras actuaciones intentando que se integren los proyectos. Manual de senderos de la FDMSCYL. Circunscripción de los proyectos. El ámbito que abarquen los proyectos puede circunscribirse a la asociación o unión de varios municipios, un valle, una comarca, un ayuntamiento. Las fronteras jurisdiccionales no tienen por qué ser el límite de los senderos, pero si estos rebasan un límite municipal, comarcal, etc., se deberá hacer con el consentimiento y los debidos permisos correspondientes y teniendo en cuenta los posibles planes de elaboración de senderos que existan en el otro ayuntamiento, comarca, etc. Manual de senderos de la FDMSCYL. El acondicionamiento del sendero. Antes de proceder a la señalización del sendero, puede ser necesaria la realización de algunos trabajos como desbroce y limpieza del sendero, podas, rehabilitación de muros y recuperación de empedrados, colocación de puentes o pasarelas en ramblas o arroyos, franqueo de cercados o vallas, si se obtiene la autorización de paso en caso de terrenos privados, colocación de pasamanos en puntos peligrosos, colocación de soportes para balizar, estacas, postes, etc. Material necesario. Podadera o tijeras de podar, imprescindible tanto para la primera limpieza como para el mantenimiento posterior del sendero. Azada, excelente herramienta para limpiar, nivelar y cruzar el sendero. Desbrozadora de motor, máquina indispensable para la recuperación de caminos y sendas totalmente invadidos por la vegetación. Solo permitiremos su uso a personas capaces de manejar este equipo. Se recomienda tener un seguro de accidentes. Herramientas de albañilería, para la reconstrucción de muros y empedrados y la colocación de las flechas, paneles de información, etc. Cepillo metálico, del tamaño de un cepillo de limpiar calzado, para limpiar las superficies sobre las que pintaremos. Pincel, de 12 milímetros de anchura máxima. Entre las jornadas de marcaje hay que limpiarlos con disolvente. Un pincel para cada color es indispensable. Pintura, se recomienda la utilización de pintura para exteriores, no demasiado líquida y que escurra bien. La primera capa suele ser absorbida por el soporte en el que se coloca, madera, por ejemplo, por lo que es necesario pasar una segunda e incluso tercera capa. Trabajos a realizar. Normalmente, lo que vamos a hacer es recuperar y acondicionar para su uso senderista algún tramo de camino tradicional o senda antigua que con el paso del tiempo y la falta de uso se ha ido perdiendo entre la maleza. Nuestra tarea de recuperación se basará en la limpieza del camino o senda y su acondicionamiento en prevención de fenómenos erosivos. El trazado del sendero deberá estar en diagonal a la pendiente, y no directamente sobre ella. Se recomienda hacer lazadas, zigzags, para atenuar la inclinación de la pendiente no estando estas muy cerca para evitar que los usuarios hagan atajos y respetando los accidentes del terreno. El perfil del sendero será convexo para favorecer espontáneamente la escorrentía o desagüe de las aguas de superficie. Para la consolidación del terreno utilizaremos preferentemente materiales propios de la zona, troncos, piedras, etc., evitando siempre la utilización de hormigón, cemento o cualquier otro tipo de argamasa. En caso de pendientes grandes en cortas distancias se acondicionarán unas gradas o escalones de piedra o madera para evitar la erosión. En caso de realizar una señalización previa para delimitar el trazado del sendero, esta deberá ser provisional y con ayuda de materiales que puedan ser fácilmente retirados y sin dejar huellas de su colocación. Previo a la colocación de la señalización definitiva, se solicitará la autorización a los organismos competentes. Manual de senderos de la FDMSCYL. Manual de senderos de la FDMSCYL. Técnicas de señalización.
Balizar un sendero es a la vez simple y complicado. Simple, ya que se trata esencialmente de poner marcas de pintura que seguirán paseantes y senderistas. Complicado, pues hay que ser discreto, eficaz y limpio a la vez. Para empezar, hay que ponerse en el lugar del usuario que no conoce la zona y a menudo no sabe ni orientarse ni interpretar un mapa. Así pues, solo cuenta con las marcas de pintura para encontrar el camino sin dudas. La mayor parte de las veces, el balizaje se basa en las marcas de pintura. Un mantenimiento regular se hace indispensable. La señalización horizontal. Señalización con marcas de pintura. Las señales básicas son tres. Señal de continuidad. Constituida por dos rectángulos paralelos en disposición preferentemente horizontal, las dimensiones de cada uno de los rectángulos es de 10 a 15 centímetros, de largo y de 3 a 5 centímetros, de altura, apareciendo separados por un espacio de 1 a 2 centímetros. El rectángulo superior está siempre pintado de blanco y el inferior de color rojo para los senderos de gran recorrido, amarillo para los senderos de pequeño recorrido y verde para los senderos locales. Señal de cambio brusco de dirección. Se pueden dar dos tipos. Par de trazos en disposición angular respecto a una señal de continuidad, bien sea a la derecha o a la izquierda, según el cambio. El trozo blanco siempre se sitúa sobre el de color. Las dimensiones y los colores serán los descritos anteriormente. Manual de senderos de la FDMSCYL. Señal de continuidad en disposición y colores ya descritos, pero en el que el trazo que corresponda, según la dirección de giro, hace un ángulo de 45 grados. Señal de dirección equivocada. Composición en aspa de dos trazos de 15 centímetros, de desarrollo y de 3 a 5 centímetros. De grosor, el trazo inferior será siempre el de color y el superior el blanco. Continuidad de sendero. Cambio brusco de dirección. Cambio de dirección. Dirección equivocada. Blanco. Rojo, GR, amarillo, PR, o verde, sociedad limitada, dependiendo del tipo de sendero. Señalización de senderos coincidentes. La constitución de redes de senderos que cumplen objetivos distintos sobre el territorio puede llevar a la coincidencia parcial en el recorrido de dos, o más, senderos de distinto rango. En este caso, y con el objetivo de economizar marcas, el trazado conjunto solo se enmarcará con las del sendero de jerarquía superior, entiéndase como tal, la de los GR sobre los PR, y la de estos sobre los sociedad limitada. Se deberá acompañar esta circunstancia con las siguientes acciones. Se ubicarán postes direccionales en los puntos de unión y de división de los senderos coincidentes informando sobre esta particularidad. Al comienzo de la coincidencia de los recorridos de dos o más senderos deberán ponerse dos marcas de confirmación donde además de la señalización del sendero de mayor rango se añadirá la del de rango inferior. Manual de senderos de la FDMSCYL. Igualmente se procederá, como forma de aviso, a añadir el color del sendero de menor rango en las dos marcas anteriores a la separación de los mismos. Dos marcas de confirmación cuando coinciden dos senderos, un GR y un PR en el mismo trazado, y otras dos de aviso cuando estos se van a separar. Dos marcas de confirmación cuando coinciden tres senderos, un GR, un PR, y un sociedad limitada en el mismo trazado, y otras dos de aviso cuando estos se van a separar. En aquellos elementos que tengan información gráfica o escrita, en el fragmento donde se produzca la coincidencia, deberá aparecer la reseña tanto del sendero de superior como del de inferior jerarquía. Preparación de los soportes. En rocas, muros y árboles de corteza lisa, el cepillo metálico es indispensable para eliminar el polvo, líquenes, etc. Para los árboles con corteza espesa y regular, carrascas, pinos, una lima o un formón son muy útiles para igualar la superficie a pintar. Nunca utilizaremos estas herramientas en los árboles con corteza delgada y lisa, chopos, hayas. No pintaremos sobre abedules o eucaliptos, dado que su corteza se queda hecha jirones o se desprende. Jamás descortezaremos un árbol. Al mismo tiempo que hacemos las marcas, nos aseguraremos que quedarán bien visibles, podando aligerando la vegetación que las rodea. Situarse a una cierta distancia de la marca para ver si lo hemos hecho bien. Nota, las dimensiones de las marcas son recomendaciones de las que se puede salir excepcionalmente cuando ciertos soportes o necesidades así lo requieran.
También limpiaremos y despejaremos bien de vegetación los pies del soporte, pues la vegetación crece deprisa y fuerte, y la marca que nos parece bien visible, podría ser invisible en unos meses. En particular, evitar las plantas heliófilas junto a las piedras y base de los troncos. Colocación de las marcas. Tendremos que partir del primer enunciado, ponerse en lugar del senderista que no conoce la zona. Este no tiene que buscar las marcas, estas deben presentarse fácilmente y en la medida de lo posible frente a él. Cuando un soporte lo permita, árbol, muro o piedra, la marca se colocará a la altura de los ojos, pero a menudo hay que utilizar un soporte más bajo, valla, rocas, etc. Lo importante es que la marca sea lo más evidente posible. En un árbol de gran diámetro, hacer 2 marcas, de manera que sean visibles en los 2 sentidos del sendero. En un árbol mediano, una sola marca en el lado más visible desde el sendero será suficiente. En un arbusto o en una estaca, podemos pintar toda la circunferencia. Si no encontramos ningún soporte válido o duradero, lo señalizaremos con postes indicadores, ver el apartado de señalización vertical. Cuando hayamos señalizado un tramo, lo recorreremos en sentido inverso para verificar la calidad del balizaje. Los senderos se hacen en principio para ser recorridos en los 2 sentidos. Separación entre marcas. Es necesario que una marca guíe al senderista. Cuando existan posibles riesgos de equivocación, bifurcaciones, falsas pistas, giros repetidos, etc., la señalización deberá ser rigurosa, de manera que en cuanto veamos una marca, ya se intuya la siguiente. En un sendero claro y perfectamente trazado, las marcas estarán más espaciadas, una señal cada 200 metros o 5 minutos de marcha serán suficientes. Normas para la ubicación de las señales. Conceptos generales. La señalización ha de responder a los criterios de discreción, eficacia y limpieza. Deben de ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia. Manual de senderos de la FDMSCYL. Manual de senderos de la FDMSCYL. Las marcas se han de colocar de manera que sean visibles en los 2 sentidos de marcha posibles, sobre todo en el caso de los senderos lineales. Criterios generales. Evitar colocar la marca en la plataforma del sendero. Buscar el soporte más duradero. Ubicadas entre el metro y el metro y medio de altura, salvo que las características del sendero aconsejen otra instalación. Se debe contar con el permiso del propietario, público o privado, de los lugares donde se vayan a colocar las marcas. ¿Dónde se ha de marcar obligatoriamente? Entrada y salida de los núcleos de población. En cruces y cambios de dirección habrá una señal de continuidad en los 5 primeros metros del trazado correcto y otra de confirmación a unos 50 metros. En los cruces o bifurcaciones, se pondrá la señal de dirección incorrecta en los ramales que no van a ser señalizados como parte del sendero. En las 2 orillas de un barranco o río con caudal continuo que haya que vadear, no es obligatorio si hay puente, pasarela, etc. En los puntos de acceso y salida del sendero a carreteras y pistas. En entradas y salidas de masas boscosas y zonas de campo, cuando ambas no sean evidentes. ¿Dónde no marcar? En monumentos históricos, artísticos, conjuntos declarados de interés, etc. En arquitectura tradicional de piedra. En árboles monumentales. En monolitos de envergadura. En edificios y propiedades privadas, sin previo permiso. Manual de senderos de la FDMSCYL. En aquellos casos en que sea preciso marcar y no se encuentre una solución que sea respetuosa con el entorno o no la haya, se acudirá a la señalización vertical. Señalización vertical. Postes de seguimiento. Cuando no existan soportes naturales para pintar las marcas, será necesaria la utilización de postes de seguimiento. Los postes serán de madera tratada para exteriores, redondeada, 10 centímetros de diámetro, la longitud total será de 2 metros, de los cuales 1,5 metros serán visibles y los 50 centímetros restantes irán clavados en tierra. Para una mayor sujeción y resistencia al vandalismo, las estacas se instalarán cementadas. Los postes de seguimiento van pintados en la parte superior, a unos 135 centímetros de altura y dejando 5 centímetros libres en el extremo. Las marcas correspondientes, GR, PR o Sociedad Limitada, ocuparán todo el diámetro de la estaca, permitiendo de ese modo ser visibles en ambos sentidos de la marcha. En caso de posible confusión con otros senderos, se incluirán las siglas y el número del sendero. Postes indicadores de ubicación.
Su función es la identificación del sendero y del lugar en que nos encontramos dentro del recorrido. Consta de un poste de madera tratada en el que se sitúan señales de madera tratada o metálicas que serán rectangulares y en la que aparece las siglas y el número del sendero, el nombre toponímico del lugar y la altura sobre el nivel del mar a la que se encuentra. Postes indicadores de dirección. Indican la dirección y el sentido a seguir en el recorrido. Consta de un poste de madera tratada en el que se sitúan señales de madera tratada o metálicas con forma de flecha y en la que aparecen las siglas y número de sendero así como el lugar y distancia, preferiblemente en tiempo, de los puntos o lugares a los que nos dirigimos. Nota, estas normas básicas deben ser complementadas por el sentido común del marcador, que ha de valorar la necesidad de señalizar, con la conciencia de que la marca no deja de ser una agresión al medio natural. Manual de senderos de la FDMSCYL. Aquellas señales que indiquen la dirección a tomar para realizar rutas alternativas no pertenecientes al sendero balizado, no irán identificadas con las siglas ni el número del sendero. Postes indicadores mixtos. Se denominan así aquellos postes indicadores que tienen los dos tipos de señalización, las rectangulares de ubicación y las flechas de dirección. Paneles informativos. Son señales que soportan paneles informativos rectangulares con información específica de las características técnicas del recorrido, horarios, distancias, desniveles, etc., poblaciones y puntos de interés próximos. Se sitúan en el comienzo y fin del sendero, en poblaciones de paso del recorrido y en lugares de gran afluencia de usuarios de instalaciones recreativas, áreas de acampada o recreativas, merenderos, etc. Su función es la de informar al caminante del recorrido del sendero, distancia, dificultad, número de etapas, accesos y servicios, así como otros senderos próximos o lugares de interés a los que se puede acceder desde el mismo. La señal estará construida en madera tratada para el exterior, con dos postes de sujeción, en los que irá anclado el panel informativo, quedando todo el conjunto protegido con una estructura en forma de tejadillo a dos aguas, que permitirá la protección del panel frente a la lluvia y la incidencia de los rayos solares, aparte de resguardar al senderista durante la consulta del mismo. Manual de senderos de la FDMSCYL. Los elementos que deben aparecer son las siglas y numeración de los senderos que se trate. Información sobre la señalización utilizada. Representación gráfica del recorrido, incluyendo poblaciones y carreteras. Perfil de los senderos. Tabla de servicio de los pueblos. Puntos de interés, recomendable la utilización de pictogramas. Logotipos, entidad promotora y colaboradores, Senderos Comunidad Castilla y León, Junta de Castilla y León y el de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. Nota, las medidas de los postes y paneles son las recomendadas por la FDMSCYL y aprobadas por el Comité Nacional de Senderos. Manual de senderos de la FDMSCYL. SPIC. Subclase igual a FS42, POSTSDE, sub, V grande ICACION, SPIC. SPIC. Subclase igual a FS42, SNAL, sub, NROCA, SPIC. SPIC. Subclase igual a FS42, POSTSDR, sub, XIONALS, SPIC. SPIC. Subclase igual a FS0, SNALE, sub, NARV grande OLE, SPIC. SNLNCOLUMNA, SPIC. Subclase igual a FS42, PANLSN, sub, FORMATIB chica OS, SPIC. SPIC. Subclase igual a FS0, V grande ALIZADS, sub, EGUIMINTO, SPIC. Mantenimiento. Un sendero con un mal mantenimiento termina siendo un sendero poco utilizado y que finalmente se deja de usar. Crear un sendero significa también comprometerse a su mantenimiento. Este principio permite crear una buena imagen de los senderos para los usuarios. El mantenimiento de un sendero supone recorrerlo todos los años al principio de la temporada, no solo para verificar el estado de las marcas de pintura y la viabilidad de las sendas o caminos, sino también para limpiar la vegetación que pueda cubrir el sendero. Manual de senderos de la FDMSCYL.